Cardiff, Gales, 1989. En una familia sencilla, nació Gareth Frank Bale. Su padre, conserje, su madre, empleada de oficina. Nada de lujos, pero mucho de valores, trabajo, humildad y esfuerzo. Desde niño corría como si tuviera alas en los pies. En los parques del barrio, con balones improvisados, empezó a demostrar una velocidad que parecía irreal. Sus amigos lo apodaban el Rayo, sin imaginar que algún día ese apodo sería reconocido en todo el planeta. Bale creció con el sueño de vivir del fútbol, sin saber que su destino lo llevaría de esas calles tranquilas hasta las noches más grandes de la historia. En la Visurchig School, los maestros vieron algo diferente en Gareth. Practicaba rugby, atletismo, pero el balón lo atrapó para siempre. No era solo correr, era la manera en que controlaba el juego. Cada recreo se transformaba en entrenamiento, cada partido escolar, en una oportunidad para demostrar que su zurda tenía un toque especial. Le pusieron reglas para que no abusara de su velocidad, porque nadie podía detenerlo. Con disciplina y pasión, Bale entendió que el fútbol no era un simple juego, era su camino. La chispa que había nacido en los parques se estaba convirtiendo en fuego real. El talento no pasa desapercibido. Con apenas 9 años, fue reclutado por el Southampton, un club que apostaba por jóvenes promesas. Allí empezó como lateral izquierdo, con mucho campo por recorrer y mucho que aprender. En los entrenamientos lo exigían al máximo: correr, defender, atacar, repetir. No había glamour, solo trabajo duro y viajes en autobús a canchas pequeñas. Pero su energía era inagotable. Lo que más sorprendía era su golpeo, zurdazos que salían como misiles. Pronto se hizo evidente que Bale no era un defensor más, era un diamante que brillaba cada vez que se lanzaba al ataque. Con apenas 17 años, Bale debutó en el primer equipo del Southampton. Los ojeadores tomaron nota: un joven rápido, fuerte y con un pie izquierdo letal. El Tottenham Hotspur se movió rápido y lo fichó en 2007. Londres significaba presión, estadio lleno, prensa diaria. Los primeros años no fueron fáciles, incluso arrastró una racha amarga de partidos sin victorias. Muchos dudaron de él, pero Gareth no se rindió. Entrenaba más que nunca y cada minuto lo usaba para aprender. Su oportunidad llegaría, y cuando lo hiciera, el mundo vería que ese galés tenía algo diferente. En la Premier League, Bale empezó con altibajos, pero dejó señales claras: potencia, disparo y valentía. Poco a poco, pasó de lateral a extremo, donde podía soltar toda su velocidad. El cambio lo transformó. Ahora era un jugador que podía destrozar defensas enteras. Sus primeras actuaciones en torneos europeos confirmaron que estaba listo para brillar más allá de Inglaterra. En cada zancada, Tottenham descubría que tenía en sus manos un jugador distinto, capaz de marcar partidos por sí solo. Bale ya no era una promesa. Era una tormenta que se estaba formando. La gloria llegó en la Champions League 2010 a 2011, contra el Inter de Milán. En San Siro, Bale marcó un hat-trick inolvidable. En Londres, volvió a destrozar a Maicon y a toda la defensa italiana. Aquella actuación lo convirtió en estrella mundial. Dejó de ser lateral con proyección para convertirse en un extremo temido en Europa. Su potencia, sus goles de larga distancia y sus galopadas imposibles hacían vibrar a cualquier aficionado. Tottenham tenía un ídolo, y los gigantes de Europa, un objetivo. Bale estaba listo para dar un salto aún mayor en su carrera. Pero la gloria no llega sin tropiezos. Lesiones musculares, tobillos castigados, críticas de la prensa. Bale conoció la dureza del fútbol de élite. En algunos momentos parecía que su cuerpo no resistiría la exigencia. Pero él se reinventaba, cuidaba su físico, trabajaba en silencio y regresaba más fuerte. Aprendió que la grandeza también significa levantarse tras cada caída. Su mentalidad lo mantuvo vivo en la cima, esperando la oportunidad de brillar en escenarios aún más grandes. Y ese escenario estaba a punto de llegar. El Real Madrid, el club más grande de la historia, tocaba su puerta. En 2013, Bale fichó por el Real Madrid en una transferencia récord. Y respondió con noches que entraron directo en la historia. La final de Copa del Rey 2014, donde recorrió medio campo por la banda para marcar un gol imposible al Barcelona. La Champions League 2014, donde anotó el tanto que abrió el camino a la 10ª. Y la final de Champions 2018, con aquella chilena frente al Liverpool que todavía parece un sueño. 5 Copas de Europa, goles decisivos, velocidad imparable. En Madrid,
Bale se consolidó como un jugador de momentos legendarios, de esos que cambian partidos. Más allá de los títulos, Bale dejó un legado único. En Gales, fue el líder que llevó a su selección a la Eurocopa 2016, alcanzando unas semifinales históricas. También regresó al Mundial en 2022, después de más de medio siglo de ausencia para su país. En la MLS, cerró su carrera con un gol agónico en la final para el LASK, demostrando que aún en sus últimos años podía ser decisivo. Su nombre quedó marcado como uno de los grandes, un futbolista que no necesitaba brillar todos los partidos, porque cuando aparecía, lo hacía para siempre. Desde los parques de Cardiff hasta las finales europeas, Gareth Bale escribió su historia con velocidad, coraje y goles inolvidables. No fue un camino perfecto, hubo dudas, lesiones y críticas. Pero en los momentos clave, Bale siempre estuvo allí, dejando imágenes que el fútbol nunca olvidará. Es el ejemplo de que la grandeza no es constancia fría, sino la capacidad de aparecer cuando el mundo te necesita. Bale no era solo un jugador rápido, era una tormenta en forma humana. Su zancada larga, casi de atleta olímpico, lo convertía en un arma imparable. Pocos futbolistas lograron combinar potencia y control como él. Los defensas sufrían al verlo arrancar, sabían que en un par de segundos podía dejarlos atrás. Aquel gol al Barcelona en la Copa del Rey fue la prueba definitiva. Recorrió medio campo, salió del terreno, volvió, y aún así llegó primero al balón. Esa jugada quedó como símbolo eterno de su estilo, fuerza, determinación y la convicción de que nadie podía detenerlo. Si en el Real Madrid fue figura, en la selección de Gales fue leyenda absoluta. Bale no solo jugaba, inspiraba. Lideró a un país pequeño a vivir sueños imposibles, semifinales en la Eurocopa 2016, y un regreso histórico al Mundial 2022 después de 64 años. Con la camiseta roja, siempre dejaba todo, goles, asistencias, motivación. Para los galeses, Bale es más que un futbolista, es un héroe nacional que puso a su tierra en el mapa del fútbol mundial. Su legado con la selección es tan grande como sus títulos en clubes. En 2023, Gareth Bale anunció su retiro. No lo hizo con tristeza, sino con la serenidad de quien sabía haberlo dado todo. Cerró su carrera levantando un título en Estados Unidos con el LASK, anotando un gol decisivo en la final. Luego, decidió dedicarse a otra pasión, el golf, deporte que siempre lo acompañó y que reflejaba su calma fuera del campo. Aunque colgó las botas, su legado sigue vivo en vídeos, recuerdos y en cada niño galés que sueña con imitar sus carreras imposibles. Bale se despidió como lo que fue, una leyenda que se retira, pero nunca se olvida. Más allá de los goles y las finales, Bale vivió una carrera marcada también por el silencio. No era un jugador de declaraciones ruidosas ni de polémicas constantes. Prefería hablar en el campo, aunque a veces ese silencio fue malinterpretado como frialdad o falta de compromiso. Mientras la prensa debatía sobre su carácter, él guardaba calma, entrenaba y esperaba. Y cuando llegaba la cita importante, respondía con un gol que callaba cualquier duda. Bale enseñó que no siempre hace falta gritar para ser grande, basta con dejar que los momentos hablen por uno mismo. Y sus momentos fueron inolvidables. Si esta historia os emocionó, suscribiros y comentar qué otras leyendas queréis que traiga.